este tema, quería hacer algunos comentarios. Bueno, corto con la editorial porque tenemos a Diana Mondino en línea. Después de la entrevista seguimos. Así que bueno, Diana Mondino, economista, profesora de finanzas, una fenómena que si por algo se caracteriza es por tener falta de tiempo, así que le agradezco enormemente haberme brindado esta entrevista. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atenderme, por tu tiempo. Sé que sos una persona extremadamente ocupada, así que te agradezco desde ya este tiempito que me vas a dar. Vos sabés que estaba en la editorial, que supongo que no la llegaste a escuchar, estaba hablando, aparte de la economía, de todo lo que viene pasando en la semana, un poco de esta Argentina, ¿no? Esta Argentina que a veces es inentendible y bueno, hablando un poco de las injusticias que hay, de todo este lío que se armó alrededor del caso de los rugbyers. Y creo que... Justamente, escuché el final de tu editorial, y ahí hay un tema que es esencial para la economía. Vos decías corto con este tema y sigo con temas económicos, y me parece que no. Mira, las funciones básicas, primigenias, que vienen desde los hombres en las cavernas, pasando por los egipcios, fenicios, los griegos y todos los que quieras hasta llegar ahora, es que las funciones del Estado básicas, inalienables, las que no pueden ser, no debieran ser delegadas, son defensa, seguridad y justicia. Defensa contra los terceros que te atacan, de organizarse en la cueva para si te venía un león o si venían los de la otra cueva, o a medida que han pasado los siglos, defenderse de los ataques de enemigos externos. Seguridad para los diferendos que hay entre justamente un caso como este, que estabas mencionando, en donde tratemos de que esas cosas no ocurran, tratemos de que la gente respete los semáforos en rojo, porque si no hay un choque, tratemos de que la gente no esté armada o ataque en forma injustificada, y justicia, que es cuando los contratos entre privados, que los contratos no son solamente los papelitos que vos y yo y los demás firmamos, los contratos es, digamos, la convivencia que queremos tener en sociedad, pero que eso se cumplan, o sea, que tengamos entre todos un acuerdo de qué cosas son o no son aceptables en la sociedad. Y esas tres funciones, en Argentina, yo diría que en Latinoamérica en general, están muy de capa caída. Como no tenemos ataques externos, entonces la parte de seguridad está muy caída, como el ejército ha sido muy desprestigiado por diferentes razones, con o sin merecimiento también, digamos, también defensa no funciona. La seguridad, el que la puede pagar la tiene privada, o sea, de nuevo, todo Latinoamérica tenemos casas o barrios cerrados que tienen su guardia privada, la mitad de los edificios de Buenos Aires tienen un portero o un guardia en la puerta, todos los edificios de oficina en casi todo Latinoamérica tienen guardias y control de armas y esos cositos que hacen pip, pip, pip cuando entras o salís. Y justicia, que aunque sea justa eventualmente en el reclamo, tarda mucho. Este es un tema grave en Argentina y grave en toda Latinoamérica. Me parece que no está lejos de la economía. Si no tenés esos tres elementos, todo el resto de los temas que tenemos para importantes para hablar de economía, de cómo hacer que nuestros hijos vivan mejor que lo que ya vivimos nosotros, bueno, pues eso se viene abajo. Claro, el tema es que a mí lo que charlo con los diferentes entrevistados y coincido plenamente, es bueno, lamentablemente es la realidad argentina, digamos, la falta de justicia, la falta de seguridad. Entonces, digo, bueno, si ese es el pilar fundamental para que una nación pueda funcionar, digo, bueno, ¿cómo salimos de esto, no? Porque es cierto lo que vos decís, nos la pasamos hablando del dólar, del crecimiento, de la inflación. Ahora, no tenemos el pilar fundamental. Digo, ¿lo podemos volver a conformar como en algún momento lo tuvimos? ¿O realmente estamos perdiendo el tiempo y esto va a seguir empeorando a medida que pasen las décadas? Mira, yo creo que sí, porque, o sea, poder se puede, que queramos es otra cosa, que como sociedad en su conjunto queramos es otra cosa. A ver, la justicia está no solamente para casos tan graves como este de Facundo que mencionabas, sino, digamos, si un funcionario es corrupto, que vaya preso, si hay una flagrante injusticia en algo, que se modifique. Te pongo un ejemplo, una ley del conocimiento sin hablar de las bondades o defectos que tenga, que se sanciona por unanimidad en junio, creo que fue,
y en enero se suspende, cuando tenía una clausurita que decía que por 10 años no se podía tocar. Las tarifas con una intervención del ENRE que dijimos vamos a tener toda la discusión sobre cuáles son las tarifas y de pronto quedan suspendidas. Entonces, ¿la justicia tiene o no que actuar en esos casos? ¿Cuál es el bien mayor a tutelar? Si estoy hablando de temas chiquititos, que la verdad que para una sociedad son menos graves que la muerte de Facundo, o de cualquier otro que tenga una... Hoy hemos estado escuchaba que también han entrado en un banco, y bueno, sí, también ha habido un hecho de sangre feo. Bueno, ese tipo de cosas, si hay una ley, los jueces deben interpretar las leyes, pero nosotros ya tenemos las leyes. Entonces los jueces tienen que interpretarlas rápido, que no haya tanta liviandad como hay ahora y que la rapidez sea una parte esencial. Desde, no sé, un divorcio que quede rápidamente definido quién le toca qué cosa, o la custodia de un chico, que son temas prolongadísimos en Argentina y dolorosísimos, hasta, bueno, vuelvo a repetir, si hay un caso de corrupción, que el que hizo un macanazo, pues tenga su castigo. Así que yo creo que sí, que eso se puede hacer, porque simplemente necesitamos revalorizar la justicia, tanto en la formación y capacitación de los jueces, como en la velocidad con que dan sus fallos. Ahora, Diana, ¿tenés identificado cuándo fue que Argentina empezó en esta decadencia, casi te diría en todos sus valores, no solo en lo económico, sino en lo que venimos charlando? ¿Está identificado, uno podría identificar en el revisionismo histórico dónde fue que nos dimos vuelta de camino y empezamos a trazar? Mira, no soy historiadora. Hay quienes dicen que antes de la Revolución de Mayo ya veríamos con problemas porque los reyes y los virreyes eran excesivamente regulatorios. Yo creo que el tema que tenemos en general en todas nuestras culturas es que hay un exceso de normativo. Vos sabés que todas las ciudades, vos vas a una ciudad del pueblo del interior y ya sabés dónde va a estar la municipalidad, dónde está la iglesia, aunque no hayas ido nunca. Porque, digamos, desde los virreyes que venían diciendo los planos de las ciudades deben ser de tal manera, cuadradas, de esta forma, puesto acá, tal lugar. Bueno, ¿es lógico, es razonable? ¿Siempre tenía que ser así? ¿Cuál era el motivo? Que los desconozco, pero bueno, 400 años después siguen estando de esa manera. Entonces lo que nosotros tenemos es un país que le cuesta moverse de la norma que haya sido. Entonces hay gente que dice, no, los problemas empezaron con la enfiteusis de Rivadavia, otros que dijeron no, con la crisis de Behrings, otros que dijeron con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, otros que dijeron con Perón, otros que dijeron con los golpes militares. Elegí el que creas que ha sido una bisagra. Pero el problema es que en general tuviste una decadencia y en donde en todo se fue destruyendo capital. O sea, ¿qué quiero decir con destruyendo capital? Vos generabas un negocio o armabas una actividad o educabas de determinada manera y después resulta que eso, por algún motivo, ya no era útil. Entonces, esa era una inversión importante que dejaba de serlo. Te pongo un ejemplo. Mi abuela decía que había que hablar francés. Ella hablaba francés, una señorita bien educada, tenía que hablar francés, entonces yo tengo que hablar francés, y la utilidad del francés hoy en día es notablemente menor que la del inglés. Entonces también es un capital social que dejó de ser útil. Entonces en Argentina nos pasamos destruyendo inversiones. Ese creo que es un punto crítico. Ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien reciente, se ponen retenciones, entre otras cosas, a la exportación de carne, cuando ha habido en los últimos 2 años o 3 años inversiones fenomenales en frigoríficos para exportación, que necesitan tener un montón de permisos, que necesitan visitas de los inspectores de afuera. O sea, no es solamente lo que pusiste en fierros y capacitar gente. Tuviste que presentar protocolos en 15 países. Cada vez que se hablaba de la apertura de un mercado es que se habían generalizado las mismas normas acá en Vietnam y Tailandia. Y después resulta que dicen, no, ahora no. Entonces, esas cosas son las que van haciendo que Argentina le resulte imposible progresar. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que las normas, aun cuando sea una mala norma, aun cuando sea una cosa que vos y yo rechacemos, pero que se quede, porque resulta que te la ponen, te la sacan, te la cambian para acá o para allá, y entonces es imposible.
Sí, es el gran, bueno, es decidió. el gran talón de Aquiles de Argentina, es la seguridad jurídica, ¿no? Me parece que todo relacionado, por supuesto, con la justicia, justicia que está relacionada con los legisladores que hacen las leyes y legisladores que están relacionados al poder político central, porque en definitiva son parte de la misma corporación, pero digo, la seguridad jurídica ha sido fundamental en esta destrucción de capital de la que vos hablás, ¿no? Claro, bueno, vos mencionás los legisladores, por ejemplo. Nosotros tenemos varios temas en el tema de elección de nuestros representantes que deberían, como mínimo, estudiarse o cambiarse. Una es la lista sábana, que vos no elegís al que querés, vos elegís a lo mejor el primero, segundo de la lista, o al partido que te parece más apropiado, pero vos estás eligiendo 10, 12, 15 tipos que ni sabés quiénes son la mitad de ellos. Después están todos los jueguitos, que a fulano lo eligieron diputado, pero después ni siquiera renuncia, se toma licencia y se va a un puesto de otra cosa. Entonces, sí, la gente que lo haya votado convencida de que le parecía que era una persona que iba a defender bien los temas, pues se va. Y el otro punto, que es gravísimo, es que no tenemos representatividad. Nosotros, ¿te acuerdas cuando estábamos en la primaria que estudiábamos que Argentina tenía un gobierno representativo, republicano y federal? Republicano, no tenemos ninguna de las tres cosas. Claro, no tenemos ninguna de las tres cosas, pero la parte representativa es, ponle el ejemplo que puse recién, digamos, de los frigoríficos, por decir algo, no quiere que sea más relevante ni nada. Pero ese señor, ¿tiene a quién referirse? ¿Tiene a alguien que decir, no, este es el señor que está encargado porque en su pueblo hay un frigorífico o porque se manifiesta a favor de defender ese derecho? O al revés, el de los trabajadores que en su momento fueron despedidos, 10, 12 mil empleados que salieron de los frigoríficos entre el año 2008 y 2015. O sea, no importa cuál actitud o interés defendés. De hoy tenés los sindicatos que defienden los intereses de la gente que tiene empleo, no de la gente en general y mucho menos de los desempleados, las empresas que tendrían que defender su capacidad de generar riqueza, y ninguno de los dos tiene representaciones en el Congreso. Claro. Puede ser que haya algún sindicalista, puede ser que haya algún empresario, pero no hay nadie que específicamente represente eso, o la gente del norte de la provincia JJ. Sí, eso ahora qué increíble cuando me contás esto, porque una de las preguntas que yo te tenía para hacer era, bueno, ¿cómo ves la Argentina desde lo económico de acá hacia adelante? Y con todo lo que me hablás de otros temas que no son netamente económicos, me puedo imaginar la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que si no tenés las bases sólidas, la parte económica, va a haber gente que le vaya bien, va a haber gente que le vaya muy bien, pero va a ser una minoría, ¿no? Va a ser los que acertaron a ver para dónde venían los tiros o que tienen un amigo en alguna parte del gobierno. O sea, no tenemos un sistema que nos ponga a todos en una razonable igualdad para que más o menos, algunos le irá mejor y otros peor, pero que no haya fuertes asimetrías. Yo creo que la economía en este momento tiene varios problemas. O sea, se habla mucho de la deuda, pero si te fijas, los vencimientos de deuda no son tan graves. O sea, hay una trampita en el discurso que es que se habla del monto total de la deuda, pero es como si alguien sacó una hipoteca y dice, uy, tengo que pagar toda la hipoteca. No, momentito, vos tenés que pagar a lo largo de 12 meses durante 20 años, no tenés que pagar todo lo que te prestaron todo junto. Te compraste un tractor, no tenés que pagarlo todo junto, tenés 5 años para pagarlo. Bueno, lo mismo con la deuda externa argentina, también tenemos varios años para pagarla. El problema con la deuda argentina no es el monto, el problema es que la tasa de interés es altísima, groseramente alta, escatológicamente demencial. ¿Y por qué? Y porque cada tanto viene algún gobierno que dice, no sé si lo puedo pagar, y viene otro y lo refuerza, no sé si lo quiero pagar. Y eso te pasó antes de las PASO, ¿no? Que uno de los candidatos decía, no, sí, vamos bien, Argentina, este es el camino, es por acá, y otro candidato decía, nosotros esta deuda no la pensamos pagar. Aunque la termines pagando, el mero hecho de haber amenazado, sugerido o implicado, dado a entender que a lo mejor no la podías pagar, genera un problema. Fíjate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires ahora, donde ya por tercera vez se ha cambiado la fecha límite para hacer una reestructuración. Sí, yo lo que no termino de entender acá, Diana, es cómo pretenden reestructurar de manera exitosa la deuda, sabiendo lo que vos decís, que en definitiva tenés otro problema, que es que no importa la reestructuración, sino que nunca la vas a poder pagar,
porque sos un país que no crece. Entonces, lo que me parece extraño es que pretendan tener una renegociación exitosa sin un plan económico atrás. Bueno, mira, yo he trabajado muchos años en Standard & Poor's y tuve bastante trabajo en todo lo que son ver los temas de deuda soberana, no solo de Argentina, sino de muchos otros países. Y acá, digamos, las deudas se pagan con plata, con cash. Estoy diciendo una obviedad. Argentina, aun cuando ha crecido a veces, pero bastante poco, per cápita no venimos creciendo desde hace años, pero aun cuando ha crecido, el crecimiento se lo gastó, no lo guardó. Entonces, inclusive vos podrías pagar, aunque no crezcas, si dejás de gastar en otra cosa o mejorarás tus ingresos, cualquiera de las dos. El tema en Argentina es que le estamos diciendo a un señor, mira, ahora no me alcanza, pero el año que viene sí me va a alcanzar. Y el otro te tiene que creer. ¿Por qué te va a creer? ¿Qué vas a hacer para que el año que viene sí te alcance? Mostrame cómo mejoran tus números fiscales. Mostrame en qué dejaste de gastar o cómo mejoraste la recaudación. Que cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir pero una tiene efecto de mejora el crecimiento. Entonces, si se baja el gasto público, el crecimiento del país será mayor. Si se aumentan los impuestos, el crecimiento del país será menor. Entonces, desde el punto de vista del acreedor, ¿con qué le pagás? No es indiferente, ¿ok? Y hay otro tema que no nos tenemos que olvidar. El acreedor no son todos señores ricachones que están fumando un habano a oscuras en algún lugar que se habla otro idioma. Que es la imagen que se tiene, ¿no? Claro, escúchame, los bancos tienen bonos y si vos o yo o el que nos está escuchando tiene un plazo fijo, el banco se lo va a poder devolver si los clientes del banco le pagan. Y uno de los clientes del banco es el gobierno, que tiene los bonos, o el ANSES, que tiene un montón de bonos, o los fondos comunes de inversión. Entonces, ¿a quién es que no le vas a pagar? ¿A quién es que le decís, no, a vos te voy a bajar un cachito? Al Fondo Monetario difícil, una, porque históricamente nunca ocurrió, y dos, porque ya nos está cobrando una tasa de interés notablemente menor. Acá el punto, para mí, serio, y lo digo iba a decir con profundo conocimiento, pero digamos con profunda convicción, es que lo que hay que renegociar no es el capital, es la tasa de interés. Señores, 10% no puedo pagar, pero 6 sí, 5 sí, el capital sí te lo voy a devolver. Porque si a un señor le decís, no te voy a devolver el capital, los 100 pesos que vos me prestaste con una tasa elevada, no te los voy a pagar, sino que te voy a pagar, por ejemplo, 80, la tasa de interés no va a bajar nunca. Y lo que te joroba en el crecimiento, lo que te impide el crecimiento es la tasa, no el capital. Acá el problema son los intereses, no el capital. Estamos hablando, estamos no con el caballo atrás del carro, estamos con un carro sin caballo, estamos hablando de un tema profundamente equivocado. Acá la negociación de la deuda va por el lado de los intereses y no por la quita de capital. Yo escuché bastante, no toda, pues no tuve estómago, ni paciencia, ni coraje para escuchar la discusión en diputados sobre la deuda. Pero meta a hablar de quita cuando vos lo que necesitas es bajar la tasa y decir, mire, yo la plata se la voy a devolver, créame, cóbreme un cachito menos de interés para que entonces yo lo pueda devolver más rápido. Y estamos diciendo todo lo contrario. Somos un marido golpeador que le pega a la mujer y encima la amenaza, si vas a la policía te pega un tiro. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Sí, tal cual. Sorry, me salió el feminismo de adentro, ¿no? Pero no, pero la imagen que transmitís es esa, ¿no? Y aparte lo venimos haciendo hace muchísimas décadas. Digamos, hubo épocas donde nos comportamos mejor, pero la verdad es que somos defolteadores seriales, sin entender bien tampoco, porque, digamos, todavía buena parte de la sociedad, que es lo que más me preocupa a mí. Lo que más me preocupa es que buena parte de la sociedad piensa que la responsabilidad es del acreedor y no de nosotros. Me resulta increíble. Te lo dicen específicamente. El que nos prestó sabía que corría un riesgo. Ojo, lo ha dicho desde el premio Nobel Stiglitz, en su momento Grecia decía cuando le habían prestado que el otro tenía la culpa. Pero espera, vamos a hacer un supuesto. No pagamos nada de deuda nunca más. Viene mágicamente, descubrimos un yacimiento de oro abajo de la pirámide de Mayo y se usa esa oro para pagar. Y Argentina a partir de mañana tiene 0 deuda. 0. ¿Qué crees que va a pasar? Y duramos 2 años y reventamos otra vez. No, porque Argentina sigue teniendo déficit. Entonces siempre seguís necesitando que te vuelvan a prestar un cachito.
O sea, mientras tengamos déficit que necesite que te vuelvan a prestar otro cachito, mañana vas a volver a tener un cachito de deuda, poquita, poquita, porque ya pagaste toda con el sacrificio, sin sacrificio de los argentinos, sin ningún tipo de problema. Y sin embargo, mientras tengas déficit, vas a volver a necesitar más plata, no menos. Entonces, nos olvidamos de ese pequeño, enorme detalle. El problema argentino de la deuda es que la tasa de interés te invalida para crecer, no el capital, insisto, es la tasa, que el gobierno necesita consistentemente más dinero, y además usan el eufemismo. ¿Qué quiere decir una deuda sustentable? Quiere decir una que no aumente con respecto al PBI, al menos eso dicen los libros que uno estudió. ¿Y cómo vas a hacer para que no crezca con respecto al PBI si el PBI no crece? De todas las cosas que te dije para no contestar tu pregunta de que no hay un plan de gobierno. Me escapé por la tangente. Sí, clarísimo. Porque la respuesta es no hay un plan de gobierno que yo conozca hasta ahora. Obvio, siempre ni hablar desde nuestro conocimiento. Te hago las últimas dos y te prometo que te libero. La verdad es que me llevaste el tema de deuda, que me es súper interesante todo lo que me decís. Simplemente me gustaría saber tu opinión en cómo termina la novela. ¿O cómo crees que termina la novela? Si supiera no hubiera comprado bonos. Yo los ahorros para comprar una casa eventualmente estaba en bonos, así que yo siempre pensé que se pagaba. Bien. No, a ver, creo que acá tenemos solamente un tema ideológico. Esto no es un tema económico, es un tema de convicción. La convicción de que hay que pagar pase lo que pase, o la convicción de que nos podemos hacer los vivos una vez más. No es un tema técnico en este momento. Y una de las pruebas de que esta funciona es todas las cosas que se han llamado a discusión, los timelines, los cronogramas que se han armado para la deuda, etcétera. Se tardó muchísimo en mandarlos. Cuando los mandan son extremadamente apretados. Los tipos que saben de hacer estas cosas, que nos guste o no nos guste, son los bancos internacionales, se les dice, pero no le voy a pagar nada más que tanto y cuánto. Entonces los tipos te lo van a cobrar por otro lado, nadie va a trabajar gratis. Haces un shortlist de los bancos que estás dispuesto a aceptar. ¿Y por qué? Si querés que te proteja, digamos, la máxima competencia. O sea, a mí me da la sensación que ninguna de estas cosas tienen el grado de profesionalismo realmente necesario. Ojo, no hay improvisación tampoco, ¿eh? O sea, también es mucho para los diarios, para hacerse voy a hacer una grosería siendo una dama, pero para hacerse el machito, diciendo yo me la banco. No, la verdad que no está ocurriendo eso es para los diarios. Hay mucho trabajo, pero me parece que es un trabajo que no es suficientemente profesional para la envergadura del problema que tenemos. Bien, clarísimo, y te cierro con una pregunta casi te diría personal. Bueno, vos sabés que estoy colaborando con el armado de un nuevo partido, con nuevas reglas del juego. No sé si escuchaste algo y si tenés alguna opinión sobre la nueva política que queremos. Sí, mira, lo vi, te sigo en Twitter, mira. Me parece excelente. Este partido, el partido que fuere, pero digamos, no solamente por el valor y las personas que por lo que he leído están involucradas, me parecen fantástico, pero me parece enormemente valioso que se planteen nuevas ideas, que se generen nuevas alternativas. Ojalá esas nuevas alternativas, además, la gente las pueda entender, las puede elegir. Hoy estamos atrapados en cosas que van mutando, porque el peronismo no se sabe demasiado bien qué es, porque ha cambiado mucho. El PRO y Cambiemos también ha cambiado mucho, el radicalismo está de un lado y del otro. Hay varias iniciativas de otros colores, digamos, y la verdad que una idea que represente al espectro liberal, en el cual claramente estoy, digamos, convencida de que es la mejor opción, me encanta y me parece que la gente con la cual estás trabajando vale oro. Veremos si la gente puede entender la enorme virtud que tiene poder defender su derecho, y que con cada derecho que defendemos tenemos una obligación. Creo que te felicito por la iniciativa, los felicito por la iniciativa, me parece que va a andar bien. A lo mejor no llegas a presidente mañana, pero con que haya 1, 2, 3 diputados en Capital que puedan ir defendiendo estas ideas, que puedan ir enseñando a la gente joven, ya habremos ganado muchísimo. Así que de nuevo, felicitaciones.
Seguro, bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que es un placer y una delicia escuchar a gente que sabe y que es tan clara como lo fuiste vos en esta entrevista. Así que te mando un beso y gracias por tu tiempo. Bueno, no, al contrario, sigan ustedes trabajando. Un beso grande. Gracias, un beso. Bueno, Diana Mondino, la verdad que es un lujazo haberla tenido acá. Le vuelvo a agradecer fuera de línea su tiempo. Los conceptos y cuando uno se da cuenta que está ante una eminencia en el conocimiento es cuando uno no necesita hacerle preguntas que con el solo que con escucharla atentamente uno tiene un montón de preguntas que no hizo, las tiene respondidas, ¿no? Como es en el caso no hizo falta preguntarle, que es una pregunta habitual que yo hago, es que me da la visión sobre la coyuntura, y la realidad es que no hizo falta porque claramente el panorama es complicado, claramente el panorama es de no crecer y claramente el panorama es de al menos de un futuro incierto en materia de empleo, en materia de deuda, en materia de lo que nos deparará esta Argentina para los próximos tiempos, ¿no? Que esperemos que sea lo mejor posible. Bueno, vamos a